Bueno, las metas del desarrollo humano integral y diverso son una propuesta que se plantea desde la Universidad de Antioquia por parte del Grupo de Poricultura. Es decir, es una propuesta de apoyo en la crianza para los adultos cuidadores, las personas como papá y mamá, los maestros y en general las personas al cuidado de los niños, para que tengan como un norte, como una orientación en ese acompañamiento al niño y a la niña en su proceso vital. Son unas metas que dan una orientación, dan un norte para hacer ese apoyo. Para nosotros, como Grupo de Poricultura de la Universidad de Antioquia, proponemos 6 metas del desarrollo, y esas 6 constituyen un tejido de resiliencia. Las metas propuestas son la autoestima, la autonomía, la creatividad, la solidaridad, la felicidad y la salud. Todas ellas se intercruzan, se interrelacionan para tejer lo que llamamos la resiliencia. La autoestima. La autoestima es quererse a sí mismo, y consideramos que la autoestima es la primer meta que se debe impulsar durante la niñez, porque es la base de las demás metas, y la autoestima le va a servir al niño o a la niña para tenerse confianza en sí mismo, para poder avanzar en su proceso de desarrollo. Y básicamente se fomenta brindándole afecto, brindándole apoyo y reconociendo sus avances y sus cualidades. Por supuesto, hay que reconocer también los defectos en el autoconocimiento que cada niño o niña tiene de sí mismo. La segunda meta es la autonomía, es decir, el gobierno de sí mismo. La autonomía es importante para el niño o niña en la medida en que le sirve para avanzar en su propio desarrollo. Basado en la anterior, la autoestima, esta autonomía le sirve al niño o niña para ir descubriendo sus capacidades, para ir adquiriendo nuevos avances en su proceso de desarrollo, y la autonomía se fortalece, se estimula en el niño o niña en la medida en que se le da oportunidad para resolver sus dificultades, para resolver sus conflictos, pero fundamentalmente tiene que tener también un acompañamiento afectuoso, porque el afecto es la base del desarrollo de todas las metas. La autonomía entonces le va a servir para reflexionar en torno a situaciones, adquirir responsabilidades y asumir esas responsabilidades con lo que conlleva esa responsabilidad como tal. La otra meta que planteamos es la creatividad. La creatividad es innovar, es inventar, es crear. Y la creatividad es muy útil para resolver los problemas de la cotidianidad, los conflictos de la vida diaria. La creatividad se fortalece también con una buena base afectiva, se fortalece en la medida en que las 2 anteriores se hayan llevado a cabo, se hayan estimulado, la autoestima y la autonomía. La creatividad es educar en la reflexión, educar en la posibilidad, en otras posibilidades distintas a las que el adulto plantea. Y en ese orden de ideas, la creatividad va a ser supremamente práctica y útil en el desarrollo de las distintas adversidades o dificultades de la vida. El niño o la niña creativo va a avanzar mucho más fácil en su desarrollo y va a tener más posibilidades de inventiva y de salir adelante con el desarrollo de su individualidad, de su mismidad y de su relación con los demás. La otra meta de la que hablamos es la solidaridad, entendiendo la solidaridad como el pensar en el nosotros más que en el yo. La solidaridad la podemos considerar como sinónimo de fraternidad, como sinónimo de hermandad. La solidaridad
es muy útil en el proceso fundamentalmente de socialización, de relación con los demás, y el niño o la niña la aprende más que todo por imitación de los adultos significativos, más que por prescripción. Y en ese orden de ideas, la solidaridad la podemos considerar lo mejor de la humanización, y yo diría que es uno de los elementos fundamentales que nos está haciendo mucha falta en nuestro país, en Colombia. Otra de las metas es la felicidad. Tal vez una meta un poco discutida por algunos. Consideramos que la felicidad es estar satisfecho con lo que se es y con lo que se hace. Esto lo decía Aristóteles hace más de 2000 años. La felicidad es un modo de vivir, un estilo de vida. Y obviamente las personas que tienen ese estilo, ese modo de vivir feliz, van a disfrutar no solo de la vida propia, sino de las relaciones con los demás. La felicidad es un ingrediente básico para el ser humano y debe tener también como base una seguridad afectiva. En la niñez es muy importante el juego y es muy importante el apoyo que le demos los adultos a ese proceso de la niñez, esas vivencias de la niñez. El afecto y el juego entonces son dos ingredientes fundamentales para la felicidad. Es el disfrute entonces de la vida misma. La salud es otra de las metas que planteamos, la consideramos sinónimo de bienestar, sinónimo de armonía del ser humano consigo mismo, con los demás. Es una adaptación en las vicisitudes que da la vida. La salud básicamente pues será de gran utilidad para el pleno ejercicio del proceso vital humano, para el pleno ejercicio de las interrelaciones con los demás y con el mundo, y la salud definitivamente le va a servir de base, pudiéramos decir, a la persona para desarrollar plenamente sus potencialidades. Y finalmente hablamos de resiliencia. De pronto es la palabra más rara, un poquito más compleja de las metas que planteamos, y en esta, la resiliencia, consideramos que se integran todas las demás. Es decir, que las metas de la autoestima, autonomía, creatividad, solidaridad, felicidad y salud se entretejen, se interrelacionen para tejer lo que llamamos resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad de afrontar los problemas. Al afrontar los problemas, vencer esos problemas, esas dificultades y avanzar en el desarrollo. De modo que la resiliencia es la capacidad de navegar a pesar de las tormentas, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las vicisitudes y problemas y avanzar en el desarrollo. La resiliencia consideramos entonces que integra todas las demás, pero debe tener el componente básico que tienen las otras también, que es el afecto, el elemento afectivo, porque definitivamente el afecto es la base y energía, motor del desarrollo humano, y en ese sentido la resiliencia se nutre también del afecto. Y hay otros elementos como la capacidad de afrontar conflictos que se va adquiriendo en el transcurso de la vida, el mismo humor es parte de la resiliencia, pero fundamentalmente lo que llamamos las metas del desarrollo humano integral y diverso, y el afecto como elemento fundamental. Bueno, las metas del desarrollo humano integral y diverso son importantísimas como herramienta para el adulto acompañante, al niño y la niña en su proceso vital. Las metas del desarrollo humano integral y diverso son útiles porque le dan un norte a la crianza humanizada, porque le sirven al adulto para hacer una reflexión, ojalá cotidiana, sobre cómo voy a hacer en el día de hoy para impulsar en mis hijos, en mis alumnos, en mis niños y niñas a mi cuidado, para impulsar cada una de estas metas. ¿Qué voy a hacer para impulsar la autonomía con niños, por ejemplo, 1, 2, 3 años? ¿Qué voy a hacer para impulsar la creatividad? Entonces sería muy interesante
que se estructurara un plan de acción diario y al final del día se recogieran esas experiencias y se analizara o se hiciera una evaluación sobre qué hice porque mis hijos o mis alumnos o mis niños y niñas a mi cuidado, qué hice para fortalecer estas metas y en general la resiliencia. De modo que es una herramienta bastante útil para la crianza humanizada y que va a dar un norte o una orientación al adulto cuidador, a los padres y madres de familia. Bueno, yo creo que cualquier persona, y en el caso de las mujeres, ya sean madres o tías o cuidadoras de niños o niñas, van a ser de una aplicación cotidiana. Yo diría que casi todos los adultos, y más las mujeres que los hombres, tenemos responsabilidad en la crianza de niños y niñas. De modo que en la cotidianidad lo pueden practicar no solo en el hogar, que es el sitio fundamental, sino también en jardines infantiles, en la comunidad, en instituciones de protección, en instituciones educativas, lo pueden practicar en la cotidianidad. Inclusive tenemos experiencias en algunos municipios de Antioquia donde se ha incorporado en el plan de trabajo permanente en instituciones educativas, por ejemplo.